Hay personas que nacen únicamente para sobrevivir porque aprenden demasiado pronto que nadie vendrá a salvarlas. Y justo ahí es donde se encuentra Carl Gallagher, la oveja negra de la familia que acabó sorprendiendo a todos. Antes que nada me presento, mi nombre es Alía y os dejo por aquí abajo mis otras redes sociales donde tenéis análisis en formato un poco más corto por si también os interesa. Y también deciros que si os mola este contenido suscribáis para que pueda traerlo con más frecuencia. Y dicho esto, vamos a lo importante. Carl niño, el caos sin límites. Antes de que Carl tuviera uno de los arcos más inesperados de Shameless, lo conocimos como simplemente un niño, siendo el quinto hermano de la familia Gallagher y con una personalidad especialmente rara, particular y sobre todo bastante inquietante, hasta para un universo tan surrealista como es el de Shameless. Y es que desde que conocemos a Carl, la serie lo usa como uno de los principales alivios cómicos y una fuente de humor negro que tanto a esta serie le gusta usar. Pero lo cierto es que esto esconde un síntoma muy crudo, que es la ausencia absoluta de límites, porque en su casa nadie tiene ni tiempo, ni energía y mucho menos herramientas para prestarle la atención y educación que de verdad necesita. Por eso para Carl su realidad es que el caos es la norma, la violencia algo cotidiano y los adultos están ausentes, ya que al final los Gallagher se crían entre ellos mismos, siendo la cabeza de esta crianza su hermana mayor Fiona y viviendo todos en un estado constante de supervivencia donde las señales de alarma no existen como tal porque están siempre a la orden del día. Esto explica por qué tenemos numerosas escenas de Carl haciendo el cafre y barbaridades desde pequeño sin ninguna reacción alarmante por parte de sus hermanos. Por ejemplo, en la primera temporada vemos cómo mete un pez en el microondas, derrite juguetes en tostadoras, coge gatos y ratas callejeras para hacer experimentos con ellos, literalmente rasgos que se pueden asociar un poco a psicopatía. Pero por suerte este no es el caso de Carl. Y claro, sabiendo esto, la primera imagen de Carl que se te viene a la cabeza es que es una persona muy turbia, pero como os dije, es fundamental entender que su personaje siempre está envuelto en una capa de comedia, sobre todo al principio, lo que provoca que este tipo de conductas la serie nos haga verla como algo divertido y no como Carl aprenda a crecer en el mundo a través del daño sin entender de verdad las consecuencias de lo que hace. Pero es que fuera de la casa la situación es todavía más alarmante, cosa que se nos desvela cuando llega una carta del instituto por la actitud violenta y agresiva de Carl solicitando que sí o sí vayan los adultos responsables de este niño, dejándonos claro más tarde el director que Carl necesita una intervención adulta urgente porque literalmente es un desastre que acosa, la lía parda constantemente, asusta y amenaza hasta a los profesores. Básicamente que todo el mundo allí le tiene miedo. Y aquí pasan dos cosas importantes. Primero, de que a pesar de que la presencia de un adulto era fundamental para evitar la expulsión de Carl, Fran decide no presentarse. Bueno, de hecho se presenta para hacer de padre de Karen, pero no de padre de Carl. Un punto bajísimo para Frank una vez más. Y lo segundo es que Liv y Fiona quedan súper sorprendidos por la cantidad de actitudes que el director les comentaba que Carl estaba teniendo, demostrando que nadie de su familia conoce la vida de Carl de verdad y que incluso ya conociéndola no pueden hacer mucho más que darle un speech sobre qué no debería de hacer, porque literalmente no tienen tiempo para hacer nada más con respecto a él. Además, seguido de este momento ocurre algo que parece muy sutil pero que nos da mucha información sobre la educación que recibe Carl. Y es que un chico va a la casa para pegar a Liv por los exámenes del SAT, siendo Carl el que salva a su hermano golpeando al chico con un bate de béisbol. Esto provoca que toda la familia celebre su intervención y aunque en ese momento se lee como una escena súper divertida, hay que tener en cuenta que unas horas atrás le habían llamado la atención por ese tipo de actitudes violentas, solo que ahora sí son válidas porque son en favor de proteger a la familia. Y esa contradicción de que usar la violencia en ciertos contextos está bien pero en otros contextos no lo está es algo bastante difícil de entender para un niño tan pequeño. Y es una contradicción que lo acompañará durante muchas temporadas y que también nos habla de uno de los rasgos más importantes en Carl, que es una lealtad radical hacia su familia y que tiene mucho más trasfondo del que parece. Lo que pasa que eso lo explicaremos más adelante. Aunque no lo parezca, quien más información nos da sobre Carl en esta etapa es su padre Frank y su abuela Peggy. Los dos personas terribles, pero bueno. Empezando por Frank, un padre alcohólico, ausente y un manipulador de cuidado, pero que tiene un poder sobre Carl muy grande. Y es que con Frank vemos a un Carl muchísimo más inocente y sobre todo a alguien que todavía quiere creerlo, amarlo y admirarlo. Un ejemplo súper claro de esto es cuando Frank está sobrio y Carl se ilusiona. Quiere hacer actividades de padre e hijo con él sin ser consciente de que Frank solo se mantenía sobrio para poder ganar dinero y no por querer cuidar de sus hijos. De hecho, vemos que Frank usa a Carl en muchísimas más situaciones, como cuando le hace creer que tiene cáncer terminal para poder estafar a una fundación, llegando al punto de enviar a su hijo a un campamento de niños con cáncer y haciéndole creer que le quedaba poco tiempo de vida. Y Carl, como es un niño, se lo acaba creyendo todo. Aquí vemos que no es tan solo una persona violenta, sino que también es un niño vulnerable, manipulable y necesitado de una atención adulta. Pero es que aparte de manipularlo y usarlo a su antojo, como hace con todo, Frank también le enseña lo peor de él. Le enseña sobre el engaño, la supervivencia por medio de estafas y también el nunca cumplir las normas. Pero bajo mi punto de vista, quien lleva esto al siguiente nivel es su abuela Peggy. Ella literalmente lo usa para el crimen con la metanfetamina, lo usa como tapadera para conseguir medicamentos y siempre lo felicita y sobre todo le hace sentir especial por cuanto más se implica en el crimen. Una vez más, no solo normalizando las actitudes violentas o criminales, sino que condecorándolas. Y aunque el tiempo que ese personaje aparece en pantalla es breve, el impacto que tiene en Carl es muchísimo
muchísimo más grande, porque con ella empieza a recibir toda la atención adulta que le faltaba, pero asociada a tener que cometer crímenes, lo que en la cabeza de Cal se lee como: si cometo este tipo de actuaciones, más amor y atención voy a recibir. Aún así, pese a tener que crecer en un entorno tan catastrófico, con una madre que directamente no está y un padre que, sin comentarios, como ya hemos mencionado antes, también conocemos a un Cal que ama y que tiene empatía. Lo que pasa que está deformado por el entorno y no sabe traducirla normalmente en algo sano. Con su familia vemos constantemente ese amor, por ejemplo con cómo es el único de los Gallagher que respeta, escucha y apoya siempre que lo necesita a su hermana Fiona, como cuando más adelante en otra etapa de su vida le da el dinero para que compre la casa de vuelta, no tanto por él, sino porque es consciente del estrés y sufrimiento que le estaba suponiendo a ella, o con como cuando Liv se marcha de la casa en la primera temporada y sale corriendo hasta la verja para suplicarle que no se marche. Pero aparte de esas situaciones hay infinitas más. Todo este tipo de cosas nos demuestran que aunque Cal sea un chico que parece que siempre va a su bola, en realidad está muy atado emocionalmente a su familia. Lo que pasa es que su forma de demostrar amor no es en ese sentido clásico de decirte te quiero por medio de las palabras, sino que él lo demuestra con las acciones. Él defiende, protege, te ayuda en el momento en el que lo necesitas sin pestañear, y eso un poco es la esencia que hace tan querido y tan especial al personaje de Cal. Porque lo cierto es que aunque para Cal su familia sea caos, también es lo único fijo que tiene, y es que muchas veces cuando creces en un entorno tan inestable, te agarras a aquello que no desaparece del todo, ese nosotros contra el mundo que tanto define a la familia Gallagher. Al final Cal en esa etapa vemos que nunca fue incapaz de amar. El problema es que aprendió a amar en una casa donde el amor casi siempre venía mezclado con urgencia, daño y supervivencia. Cal adolescente, o mejor dicho, White Boy Cal. A medida que Cal va creciendo, va descubriendo que el peligro también puede servir como una forma de identidad, de autoestima y de control. Y esto no es para nada casualidad, teniendo en cuenta todo lo que fue aprendiendo en su etapa anterior, solo que ahora ya no se trata de Cal haciendo cosas peligrosas, ahora es Cal quiere parecer peligroso. Esto lleva a que empieza a entrar en el negocio de la droga, entrando aquí como el que aprende un oficio e intentando entender la matemática de vender drogas. Y es importante entender que cuando Cal entra aquí no es un adulto que pueda calcular los riesgos, es un adolescente que ve el crimen como una mezcla de dinero, reputación y estatus. Y sobre todo que para él vender drogas no es solo una actividad ilegal, sino que es una forma de sentirse más grande de lo que es y de encontrar una identidad que siempre le había faltado. Conforme va creciendo dentro del negocio, su jefe J-Dog le encarga transportar heroína a Michigan, haciendo que tras que Frank convenzca a Cal para usar a Chucky como mula, acaben tanto Chucky como Cal arrestados al ser descubiertos. Aquí se ve bastante claro la inmadurez de Cal, porque él no entiende del todo la gravedad de meter a Chucky en algo así, confundiendo una vez más el ser listo con ser cruel, algo muy característico de su padre Frank. El tema es que tras ser arrestado y que sus hermanos hagan todo lo posible para que no acabe en el centro de menores, desde vestirle como un pijo hasta ponerle unas gafas, vemos que Cal, a diferencia de sus hermanos, no está reaccionando con miedo, de hecho todo lo contrario. En la comisaría exige a un abogado de forma desafiante, a la jueza la vacila como quiere y más tarde él mismo dice que ve como un privilegio el poder ir a prisión por todo lo que va a poder aprender allí sobre el mundo del crimen. Y es que la realidad es que en ese momento, si piensas en cualquier otro adolescente, estaría asustado por la situación, pero vemos que Cal está disfrutando. Para él el entrar en prisión sirve para poder crecer su reputación y su estatus. La cárcel juvenil para Cal funciona como una especie de rito de paso. Para él no sale castigado, sino que sale transformado y en todos los sentidos posibles que te puedas imaginar. Y aquí hay que admitir que esta es una de las etapas y cambios de personajes favoritos de absolutamente todos los fans de Shameless, White Boy Cal. Cal sale del Yubi renacido como White Boy Cal. Físicamente lo vemos con una estética completamente diferente y más asociada al tipo de vestimenta que estereotípicamente se asume que llevan las personas que se dedican al mundo de las drogas. Es que desde su voz hasta su forma de hablar se transforman también y la adapta a ese mismo estilo. Pero lógicamente su cambio más grave viene asociado a su forma de ser y a la actitud que toma ante la vida, porque el estar en la cárcel juvenil no rompe su fantasía criminal, sino que se la aumenta. Y de hecho acaba consiguiendo un amigo como Nick y una historia que puede usar para presentarse ante el mundo del crimen como algo que demuestre su estatus y su dureza. Y aunque más adelante profundizaremos en el personaje de Nick, porque la siguiente etapa va a ser fundamental para Cal, vamos a introducir primero un poco a su personaje. Nick y Cal se conocen en el Yubi y al salir se queda con él porque no tiene a dónde ir. Y esto hace que sea literalmente su mano derecha y quien la acompaña siempre a todas partes. Es que Nick funciona casi como una extensión física de la nueva identidad de Cal. Esto es clave porque White Boy Cal no es solo una actitud, es una puesta en escena que necesita ropa, lenguaje, dinero, armas, contactos y a Nick al lado para construir alrededor suyo una especie de alerta de peligro. De hecho, más adelante vamos viendo cómo Cal va construyendo ese imperio del poder porque él y Nick montan un negocio de ventas de armas en el colegio, vendiendo armas incluso a los profesores, un detalle que una vez más se presenta como humor y parece menor, pero lo que le está volviendo a repetir a Cal es que ese mundo del crimen es validado por personas incluso adultas o que también deberían de representarle algún tipo de autoridad. En su cabeza adolescente, tener acceso a armas es una forma de
de dejar de ser vulnerable, porque representan lo que Cal cree que necesita: control inmediato, respeto instantáneo y miedo convertido en autoridad. Y esta necesidad de siempre querer demostrar se muestra también en cuanto intenta conquistar a Dominique, una chica de su instituto. Dominique es importante porque Cal no solo quiere respeto masculino, también quiere validación romántica. Él quiere comprobar que esa identidad que ha creado no solo se aplica a adultos o al mundo del poder, sino también le vuelve deseable para otras personas. Pero justo ahí es donde viene la inmadurez de Cal a nivel emocional, porque cree que para gustar a alguien de verdad tienen que presionar o comprar. Él intenta conquistar a Dominique por medio de hacerle regalos, comprarle cosas o intentar tener una personalidad que sabe que no es suya de verdad. Y en el fondo esto lo que nos está diciendo es algo mucho más triste, y es que Cal solo se cree a alguien cuando es ese personaje, y sin eso se siente insignificante o que no tiene ningún tipo de valor. Cal construye a White Boy Cal porque en cierto modo necesita construir una nueva identidad que le dé toda la validación y atención externa que siempre le ha faltado desde que era niño. Cal no llega ahí de la nada, llega porque aprende primero que la violencia llama la atención, segundo que ser agresivo puede servir para proteger a la familia, tercero que el mundo adulto no siempre protege, así que tienes que buscar tú tu protección, cuarto que el crimen no es una cuestión moral sino una solución válida, y quinto que si nadie te da una identidad estable puedes fabricarte una. Por eso White Boy Cal no es solo una cosa cómica, sino que es una evolución súper coherente con su personaje, porque por primera vez está construyendo una vida en la que sí que siente que los demás le miran, justo lo que siempre le había faltado desde pequeño. Él aquí está buscando respeto, pero lo confunde con el miedo porque nadie le enseñó una forma más sana de sentirse valorado, y también busca una forma de pertenecer más allá de la familia Gallagher porque en el fondo siempre se sintió más invisible allí. Cal despierta el golpe de su vida. Esta etapa para mí es la más importante en la historia de Cal, pero sobre todo es la que nos permite ver una faceta muchísimo más trágica y realista de su personaje, y sobre todo que cambia el curso de su vida por completo en una forma que desde luego ningún espectador nos veíamos venir. En la etapa anterior ya mencionamos a Nick, la mano derecha de Cal, y os dije que iba a ser bastante importante, y ahora vais a entender por qué. Para esto tenemos que entender un poco el pasado de Nick y por qué acabó en el Yui. Y es que Nick no llega ahí por casualidad, él tuvo una vida muy dura, desde niño vivía con su padre abusivo y que era adicto a las drogas. Para él su única vía de escape y pequeña forma de libertad dentro de una vida marcada por el caos era un objeto que aparentemente no significa nada, pero para él lo era todo: una bicicleta. Pero un día su padre se la robó y la empeñó para comprar crack. Nick reaccionó con una violencia brutal contra él, y esa agresión lo llevó a pasar gran parte de su infancia en un centro de menores, donde más tarde es en el que conoce a Cal. Conocer esto es importante porque al principio parece que Nick es una persona con mucho poder y prestigio que representa esa parte de la identidad nueva de Cal, pero la realidad es que no es solo el amigo peligroso de Cal, sino que es una persona con una vida profundamente dura y que está atravesada por el abandono, la violencia y una forma de rabia que nadie supo reparar. Y es que sobre todo Nick es alguien que tiene la rabia congelada. No es explosivo, pero eso lo hace todavía más inquietante porque parece que no procesa las cosas de forma normal, sino que él acumula y cuando algo toca una herida concreta explota. Y justo ahí es donde aparece la bicicleta. Nick se compra una nueva bicicleta con Cal, recordando aquella que su padre destruyó cuando era niño. Para él esa nueva bici no es solo una bici una vez más, sino que es símbolo de infancia, de libertad, de propiedad. Es como una forma de recuperar aquello que perdió cuando era niño dentro de toda la tragedia que había sido siempre su vida. Y aquí es cuando empieza la tragedia. Cuando de adulto otro niño le acaba robando esa nueva bicicleta que compró con Cal, Nick no reacciona de una forma normal. Al niño que le robó la bicicleta a sangre fría y con martillo en mano, entrando literalmente en su casa a matar. Y este momento de puro shock es lo que marca el antes y el después más real en la vida de Cal. Hasta ese momento toda esa fachada que Cal había construido asociada a Nick parecía divertida, intimidante, peligrosa, pero sin un riesgo que pudiera sentirse real o desagradable. Pero aquí todo cambia porque por primera vez él ve la verdadera cara oculta de ese mundo. Porque es que cuando Cal ve a Nick así se da cuenta de que la violencia no tiene nada de poderoso y que puede hacer que cometas un acto que no tiene vuelta atrás en tu vida. Y eso le acaba afectando a absolutamente todos los niveles de su vida. Primero le provoca el shock y el trauma. Cal no reacciona como alguien frío, como os digo, vomita, se queda tocado, busca alejarse y eso revela que todo su personaje de chico duro era más frágil de lo que parecía. Segundo, le produce una especie de culpa indirecta. Tercero, le genera miedo a sí mismo. Nick funciona como espejo oscuro. Cal ve lo que puede pasar si la violencia deja de ser disfraz y se convierte en destino. Y cuarto, le despierta una brújula moral. Cal empieza a distinguir entre parecer peligroso y serlo realmente. De esta forma empieza el despertar de Cal y también de la misma serie
a la hora de hablar sobre él. Y es que Shameless cambia el tono con su personaje de una forma brutal. No es que deje de existir alrededor suyo, porque es una esencia clara de la serie y de todos los personajes que habitan en ella, pero ya no es el rasgo principal que lo define. Y creo que el final de esta etapa se podría definir en que Cal no sabe todavía quién quiere ser, pero ya sí que tiene muy claro por dónde no quiere seguir. Cal y la disciplina. Después de todo lo sucedido con Nick, Cal tiene que cambiar de refugio. Antes buscaba estructura en el crimen, pero ahora empieza a buscarla en un nuevo sitio, que es la disciplina. Y aunque el proceso no es para nada fácil, sí que vemos a un Cal muy decidido por salir de ese mundillo criminal, y que después de mucho costarle, acaba abriéndose y contándole a Fiona lo que había sucedido con Nick. A partir de ahí, con la ayuda de Fiona y Sean, la pareja de Fiona por aquel entonces, acaba consiguiendo salir de ese mundillo de las drogas, antes de estar todavía más metido y de que no haya vuelta atrás. Tras conseguir salir de ese mundillo, entra en una fase intermedia muy importante donde el dinero ya no lo asocia a armas, a poder y estatus, sino a esfuerzo, a disciplina y a estabilidad. Así que empieza a trabajar en el restaurante de Sean con Fiona, donde trabaja como friegaplatos, y aunque no lo parezca, este es el trabajo que de primeras más supone un reto para Cal. No solo por el cambio radical de estilo de vida que supone, sino porque Cal en este trabajo es pequeño, humilde y casi invisible, y eso supone algo demasiado grande. Y es entonces cuando aparece una figura muy importante, Luther Winslow, el padre de Dominique, la chica que intentó conquistar con White Boy Cal y que fracasó y todo eso, pero que sí que consiguió conquistar de nuevo cuando volvió a ser sencillamente Cal. Luther, su padre, es policía, es estricto, directo y no se deja impresionar para nada por él. En un inicio pasa de perseguir a Cal por el tema de Dominique a convertirse en una figura que lo aconseja y lo empuja a entrar en la academia militar para enderezar su vida. Luther es fundamental porque funciona como una especie de anti-Frank. Le enseña todo lo contrario que su padre original y biológico le había estado enseñando durante toda su vida. Esto acaba desembocando en que Cal aplique en la academia militar y aunque tiene una recomendación del padre de Dominique, al principio lo rechazan, pero él no se da por vencido y decide seguir insistiendo hasta conseguirlo. Y es que Cal necesita sentir que pertenece a una institución que le diga qué hacer, y la academia militar le ofrece esa especie de promesa. Así que más adelante Cal acaba consiguiendo entrar en la academia, y no lo vemos hasta bastante tiempo después cuando vuelve para el funeral de su madre Mónica como un joven completamente cambiado. Es que se nota desde en su cuerpo y su forma de estar hasta en su actitud y su respeto por ciertas normas. No es que la academia reemplace el amor o que repare su infancia, porque tampoco le borra el trauma, sino que más bien funciona como una especie de familia estructural que nunca tuvo. Y es que si lo miras de esta manera no es tan raro que le haya traído tanto el crimen como el mundo militar, porque ambas tienen pues su jerarquía, sus códigos, sus reglas, su identidad o forma de pertenecer. Como os dije, Cal ama a través de su utilidad. Entonces la disciplina militar canaliza justo ese deseo, porque le hace sentir útil, alguien que aporta, que protege y que tiene una función. Aún así, al volver de la academia militar, lógicamente el cambio no es 100% radical, porque sigue habiendo una faceta de caos que está presente en Cal, pero esta vez entra desde el ámbito romántico con Cassidy. Su relación con ella llega a poner a prueba si Cal realmente quiere esa nueva vida o si todavía puede dejarse arrastrar por el caos emocional. Cassidy funciona como un espejo de otra herida real de Cal. El amor entendido como intensidad, dependencia y obsesión, cosa súper común en absolutamente todos los Gallagher, sumado a que ella quiere que se quede con ella y no que Cal vaya a la academia militar. Y el hecho de que al final él pueda querer ir a la academia militar y al mismo tiempo casarse de forma absurda con una chica que acaba de conocer, demuestra que la disciplina le da dirección, pero que no le borra las heridas ni la inmadurez emocional. Finalmente Cal consigue escapar de Cassidy y volver a la academia militar. Cal adulto: necesito un nuevo uniforme. Tras volver a la academia militar de nuevo, Cal consigue graduarse con éxito, pero posteriormente es rechazado por West Point, lo que le lleva a tomar la decisión de dejar el camino militar. Pero pese a esto, ya hay algo dentro de Cal que ha cambiado por completo. Él empieza a tener una preocupación más cívica. Ya no solo ve el Southside como el sitio del que viene, sino como un lugar que alguien debería proteger y siente que él es el que debe de hacerlo. Un claro ejemplo de esto ocurre en la trágica escena donde Cal está hablando con una señora en la parada de autobús y tras subirse al autobús ve como esa señora es asaltada. El tema es que justo antes ella le contó que las luces de esa zona llevaban años sin funcionar. Así que a raíz del incidente, Cal intenta que una cadena de noticias cubra el tema para presionar la ciudad y que así arreglen las farolas. Pero pasan del asunto porque el barrio está demasiado dejado y no les interesa cubrirlo. Así que para que les presten atención, Cal monta un falso atraco con Kelly, la chica con la que estaba por aquel entonces, para crear una situación lo bastante llamativa como para que la ciudad reaccione. Y al final eso funciona y los trabajadores de la ciudad acaban instalando o arreglando las luces de la calle. Por eso estos
todo este momento funciona genial como lo previo antes de convertirse en policía, porque vemos cómo se materializa más claro que nunca el rasgo que va a definir toda su etapa adulta, que es la necesidad de intervenir. Aunque por el momento lo haga a su manera, el rasgo ya está presente y listo para evolucionar. Así que entre una cosa y otra acaba desembocando en que aplica para ser policía, en busca de ese lugar donde su energía, disciplina y necesidad de actuar puedan tener algún sentido más profesional. Y finalmente llega su primer día como policía, que él tiene la expectativa clara de que va a haber mucha acción, de que se va a mover, de que va a cubrir un montón de injusticias y hacer que el barrio sea un barrio más seguro automáticamente, pero la realidad le pega una bofetada. Lo primero que se encuentra no es heroísmo, sino a Arthur Tipping. Tipping es su compañero veterano que representa justo lo contrario a lo que Cal esperaba. Es un cómodo y apático con cero vocación por hacer o cambiar nada. Y en ese contraste donde Cal quiere actuar y Tipping piensa que la mejor forma de sobrevivir en su trabajo es no exponerse demasiado, es donde empieza a darse la evolución final del personaje de Cal. Pero esta decepción comienza a aumentar muchísimo más cuando Cal es asignado para trabajar con la oficial Jane. Jane usa tácticas duras y usa la intimidación y abuso que su trabajo le otorga para hacerlo. Esto le enseña a Cal otra faceta del poder, que ya no se trata tanto de apatía o pasotismo como con Tipping, sino que le enseña el abuso, la injusticia de aquellos que creen que tienen el derecho de poder abusar del poder que tienen. Pero lo más curioso de todo es que Cal conoce ese idioma porque sabe perfectamente lo que es crear miedo en otras personas. No olvidemos su etapa en el instituto o su etapa como White Boy Cal, donde el miedo era literalmente su identidad y su forma de moverse por la vida. Y aquí es donde se empieza a ver el cambio real de Cal, porque él no se deja corromper por ello. Podría actuar como James y no tendría consecuencias como tal, pero él ya ha abandonado definitivamente esa forma de vida. Aún así la situación va evolucionando y más adelante Cal se vuelve incapaz de seguir callando. Esto lleva a que explote enfrentando a sus superiores y diga todo lo que piensa sobre el sistema, y aunque su jefa comprende que tiene parte de razón, decide apartarlo del servicio y lo destina a un puesto mucho menos prestigioso: controlador de parquímetro. Al principio lo vive como un castigo, pero poco a poco lo lleva a su terreno y lo que hace es que en lugar de perseguir a aquellas personas que apenas pueden llegar a fin de mes, Cal utiliza su autoridad para sancionar a quienes realmente pueden permitirse pagar las multas, manteniéndose fiel a sus principios. En los últimos momentos de la serie, durante la despedida del bar a Libby, un compañero le propone comprar el local entre los dos a Cal, pero la serie nunca termina de confirmar si ese plan llega a hacerse realidad, dejando el futuro de Cal abierto a la imaginación del espectador. Y sobre sus relaciones amorosas os hice un apartado específico sobre el vídeo, pero honestamente creo que se puede resumir en algo muchísimo más sencillo. Y es que a lo largo de su evolución lo que la serie nos deja claro es que Cal refleja lo que busca perseguir o las carencias que tiene en cada etapa en las chicas con las que va teniendo relaciones amorosas. Bonnie refleja ese caos que tenía de niño y que nadie más entendía, Dominique esa necesidad de validación que necesitaban White Boy Cal, Cassidy ese riesgo volver al caos que estaba persiguiéndole en su etapa militar, y Kelly esa mezcla caótica pero a la vez más disciplinada que estaba empezando a pertenecer a Cal en su nueva etapa, siendo para mí estas relaciones las más destacables, aunque también tiene otras que reflejan diferentes carencias suyas. Conclusión: creo que soy sincera cuando digo que todos al principio pensábamos que Cal iba a acabar o como un asesino o como un psicópata o desde luego en prisión o siguiendo la etapa de White Boy Cal. Pero ver ese cambio de su personaje me gustó mucho porque era como esa oveja negra de la familia de repente resalta, calla la boca a todos y al final es el que tiene la vida más estable. Lo más importante no es tanto que Cal acabe siendo policía, sino que siento que a raíz de su evolución él sana muchas de las heridas y traumas que tiene desde niño, porque ya no busca poder para sentirse intocable, ya no quiere que le tengan miedo, ya no quiere sentirse como una amenaza. Ahora quiere que su poder sirva para algo, quiere ayudar a otros y sobre todo quiere hacer el bien dentro de sus herramientas, y eso es un cambio radical. Pero bueno chicos, quitando un poco la seriedad, lo siento que he tardado mucho en subir este vídeo, que se me han juntado estudios, exámenes, trabajo, todo a la vez y ha sido un caos absoluto. Y nada, como siempre os digo, decidme en comentarios qué os ha parecido, que otros personajes, escenas, series, películas, lo que os dé la gana, os apetezca que comentemos, analizamos o critiquemos por aquí. Y os dejo por aquí abajo una vez más mis otras redes sociales donde me podéis apoyar también y tenéis análisis en formato un poco más corto, y si os suscribís a este canal me ayudáis muchísimo para que pueda traer con más frecuencia este contenido, que la verdad es que me encanta hacerlo. Y dicho esto, que tengáis una muy buena semana y un besazo. Chao.